Entrevista de la semana. Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, nos da muchísimo gusto seguir recibiendo a nuestros amigos del Hospital de Alta Especialidad de Salud Mental. En esta ocasión nos acompaña el doctor Mario Villar Soto, quien es director de este prestigiado hospital. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Bien, Vero, un placer. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial y que de repente dejamos a un lado con todo lo que tiene que ver la cuestión de salud mental, que la hacemos a un lado, la damos por entendido, y es la salud mental infantil, que es algo tan importante y que muchas veces, la mayoría de las veces, no la tomamos en cuenta. ¿Qué es la salud mental infantil, doctor? Bueno, en términos generales es un contexto tan amplio, Vero, que tiene que ver con procesos tan naturales como la educación, el manejo de límites firmes, el hecho de que los niños puedan desarrollarse en un ámbito de seguridad y para esto tienen que pertenecer a un grupo familiar. Y el grupo familiar tiene que estar integrado a un proceso social y todo este marco de funcionamiento tiene que estar sustentado en un elemento de educación global dentro de la colectividad para que exista pues una sana posibilidad de que los parámetros se vayan desarrollando en las diferentes etapas que tiene un niño desde que nace. Es lactante, menor, mayor, preescolar, llega a la etapa de la educación básica y se hace adolescente. Entonces, la salud mental infantil es un proceso que interactúa con todos estos campos y que involucra el contexto social, desde luego nos relaciona a las instituciones de salud y a los gobiernos. Uno de los parámetros más importantes que rigen el mandato de nuestro artículo 4 de la Constitución Política del país es el hecho de que tengamos salud, acceso a la salud todos, ¿no? Y particularmente la salud mental infantil es pues uno de los núcleos impulsadores del desarrollo social. ¿Qué sucede y qué tenemos que hacer como sociedad, como padres de familia, para ponderar la salud mental infantil? Primero que nada, estar bien con nosotros mismos. Si no tenemos un orden personal, y no me refiero precisamente a las circunstancias de la conducta, sino en el propio ser. Si no estamos en paz con nosotros mismos, si no tenemos una circunstancia de equilibrio emocional, mental, de la conducta, no podemos exigir que la pareja tenga la misma situación. Ante la correspondencia de una pareja que se liga, que se une para procrear y para tener pues el acuerdo permanente de considerar un núcleo familiar, pues tiene que haber una reciprocidad en términos de la sanidad emocional, del equilibrio, del ejercicio de los valores, de la credibilidad en el propio ser, en la sociedad, en el desarrollo de las instituciones. Es todo un bagaje que va embalado, encadenado, relacionado al desarrollo. Entonces, básicamente, ante la pregunta de qué debemos hacer, pues conservar todos estos elementos y sobre todo si partimos de los valores personales y sociales. Vamos a poder manejar un proceso de educación, de cuidado y de sanos límites en todas las etapas de crecimiento y desarrollo de un hijo. Como padres, muchas veces se habla de que, ay, pobrecito mi hijo, le voy a dar lo que yo no tuve, le voy a permitir cosas que a mí no me permitieron, sobre todo en estos tiempos, en estas generaciones. Se habla de una generación de cristal, donde hay niños que tienen muy poca tolerancia a la frustración, no son resilientes,
y todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no hemos marcado las limitantes que se nos marcaron en nuestra época, ¿no? Obviamente son otros tipos de situaciones, otro contexto social en el que nos hemos desarrollado. ¿Qué ha sucedido en torno a la salud mental de los niños de ahora, de esta generación llamada de cristal? Lamentablemente, hemos tenido un proceso de desvirtuar el entendimiento de este desarrollo. Si bien es cierto que todos como padres hemos tenido antecedentes quizá muy diferentes a los presentes que tienen los chicos ahora en su desarrollo, ¿no? Pues siempre tratamos de considerar, yo tuve esta mala experiencia o tuve estas carencias y no quiero que mi hijo o mis hijos las tengan, ¿no? Entonces hago lo posible porque tengan un mejor presente para que se desarrolle un mejor futuro de la comparación que nosotros tuvimos como vivencia en el pasado, ¿no? Entonces, es aquí donde a veces perdemos los límites, porque en ese exceso de cuidado, en donde existe un temor implícito personal como padres, los límites se difuminan, se convierten en sobreprotección. Entonces los chicos empiezan a tener más aparentemente ganancias de lo que se supone deben tener en su entorno para su desarrollo y empiezan a ejercerse las manipulaciones. De alguna manera, los chicos no ven esos límites, no logran aprender hasta dónde es lo correcto, cuál es el trato justo, no pueden valorar exactamente el premio que representa un esfuerzo, el significado de la ganancia o de la pérdida. Entonces se van creando rasgos egocéntricos, porque el estado egocéntrico es un núcleo que como primordio está en el desarrollo de la infancia. Es uno de los elementos característicos, pero que se reproducen en la adolescencia en otros contextos. Precisamente cuando el adolescente tiene acceso a bienes económicos, a bienes tecnológicos, a movilización, a más que a deportes, a recreación, a viajes, a situaciones que pueden ser excesivas y que al no tener el límite claro, el límite franco, los puede hacer incurrir en situaciones tanto de riesgo como las sustancias de abuso, las conductas delictivas, precisamente porque no ven límites, no aprendieron a ejercer esos límites y no fueron lo suficientemente cuidados. Tomemos en cuenta que las generaciones últimas, de unas décadas para acá, conforman padres y madres que trabajan. Afortunadamente, con el proceso liberacionista que emerge en los años 50 y 60, en donde el sexo femenino tiene tantos derechos como el masculino, y esto ha equilibrado muchas de las pautas del crecimiento y desarrollo social, pero también ha creado un ámbito de competencia entre los mismos padres, ¿no? Entonces vemos en las actuales generaciones, pues padres profesionistas, incluso con posgrados y con buen nivel de desempeño académico, uno y otro, padres y madres, ¿no? Entonces el pretexto es la economía o el desempeño académico o profesional que se deba ejercer porque se ha estudiado. Y detrás de todo esto quedan los hijos al garete, sino en el olvido del contacto con los padres, porque los padres trabajan todo el día, quedan al cuidado pues a veces de otros familiares o de otras instancias. Entonces van creciendo, desarrollándose solos. Los límites son difusos en este sentido porque si la situación de ser estricto lo impone la abuela o el abuelo o el tío o al revés, son muy complacientes o son muy displicentes, la variabilidad de límites hace un proceso de confusión y el chico y el adolescente van creándose solos en un marco poco regulado. Es aquí el problema básicamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros regular esa situación
para que no suceda este tipo de situaciones. Mucho se ha hablado, ahorita hemos estado hablando y se ha marcado o ha estado marcando en cada una de sus intervenciones los límites, los límites. ¿Cómo podemos nosotros como padres de familia, como personas cercanas a ese niño, a ese adolescente, el poder marcar las limitantes sin extralimitarnos también y darles a ellos esa libertad de acción que puedan tener de acuerdo a las etapas de desarrollo que están viviendo? De alguna manera tú lo mencionas, límites claros y definidos. Para que esto pueda organizarse, necesitamos un principio fundamental, la unidad de pareja. Cuando la elección de pareja parte de circunstancias irregulares, en el sentido de que no hay los mismos criterios educacionales, ya no tanto sociales y económicos, sino más bien de credibilidad del propio ser, de intereses particulares, ¿no? De circunstancias que van ganando más el hábito egocéntrico de uno u otro, ¿no? Entonces van creándose situaciones dispares. Los límites no pueden ejercerse de una manera real si no se llega a un acuerdo. Si bien es cierto que todos somos diferentes, debe de existir el diálogo entre la pareja para que con intereses distintos o formas de sentir, de ver la vida, el entorno, de interpretar los ambientes distintos, pues pueda haber una conclusión, un diálogo que lleve a una magnitud de acuerdos y durante esta magnitud de acuerdos pueda ejercerse el límite claro, ¿no? Por ejemplo, en esta etapa en donde tú decías, los chicos son de cristal y no se les puede decir nada porque hacen berrinches y se van de casa, ¿no? O porque agreden o porque insultan a la mamá o porque dejan de hablarle al papá, etcétera. Entonces no se les puede decir nada. Eh, la circunstancia relacional aquí es a veces muy dificultosa y cuando el padre reprime y la madre limita, por ejemplo, el uso de un celular, de una tableta, de un videojuego, y llega la abuelita y dice, pero déjenlo, pobrecito, y que es suyo, lo merece, en fin, y va en contra del establecimiento de los límites que pueden ser de alguna manera, pues importantes, pero difusos, porque no están del todo acordados entre los padres. Es aquí donde se encuentra una dificultad en el control precisamente de los chicos que no van teniendo un aprendizaje muy claro de por qué sí, por qué no, cuál es el significado, qué es lo que pasa si lo hago o no dejo de hacerlo, por qué el papá limita o la mamá consiente, etcétera. Entonces, todo parte de la pareja. Si la pareja se pone de acuerdo y puede ejercer límites claros y definidos, podrá haber un mejor resultado en la conducta. Ahora, déjame decirte que el establecimiento de los límites no es una circunstancia de actividad rígida y estructurada como en el ámbito de la milicia. Para establecer límites tenemos que ser no autoritarios, tenemos que ser autoritativos. ¿Qué significa esto? El ser autoritativo lleva una mezcla de manejar el proceso limitante en un contexto afectivo, ¿de acuerdo? Es decir, eh, no podemos hacer esto, diría yo como padre, porque hay esta consecuencia, entonces va a pasar esto, etcétera. ¿Te parece justo o te parece razonable que entonces limitemos tu ingreso mensual porque has gastado en esto, has gastado en lo otro y no vas a tener para lo de más allá, en fin? Entonces vamos a hacerlo así, vamos a ponernos de acuerdo y queremos que te vaya bien, pero no queremos que tengas una consecuencia. Entonces, limitamos el gasto a tal cantidad. Por ejemplo, lo diríamos en un adolescente que está en la universidad y que tenemos que proveerle un ingreso mensual para todas sus situaciones, ¿no? Pero si vemos que gasta en videojuegos, que gasta en fiestas, en cine, en bebidas alcohólicas, lo que sea, Ujú. y ya
desautoriza la prioridad que él debe de tener para la buena regulación de sus gastos, pues tiene que estar precisamente sometido a un orden. Y no digo sometimiento con esa connotación de un control yugular en donde se les pone el pie encima, ¿no? Sino más bien con un contexto de obtener la razón, de que vean que hay una consecuencia, de que todo esfuerzo necesita recompensarse y si no se recompensa el esfuerzo, no hay un aprendizaje. Por lo tanto, no va a haber un esfuerzo posterior. Es un reciclamiento, ¿no? Es un proceso de biofeedback, de retroalimentación positiva. Si yo no aprendo cómo ganar las cosas, entonces no me voy a poder esforzar hacia ellas. Esto es parte de la educación y es parte de los límites. Como yo les digo en la consulta a los padres, no necesitamos ser, en caso de los padres, expertos en desarrollo infantil y de la adolescencia, en desarrollo del estado emocional, del contexto hormonal y neurológico. Vamos, no necesitamos ser expertos en toda esta situación, en psicopatología o en desarrollos de la conducta y de la moral. Necesitamos ejercer el buen juicio, el sentido crítico, para que analizadas las partes comunicadas entre pareja y llegados a acuerdos, se elijan límites razonables. En ocasiones no será un límite que me parezca, pero veo que funcione, entonces, de acuerdo, yo cedo como padre, ¿no? En ocasiones será la contraparte. No estará tan de acuerdo la madre, pero si hay un resultado o si hay la factibilidad, bueno, pues adelante. Entonces, esto tiene una gran dificultad precisamente para ejercerse en las parejas, porque existen tantos intereses creados a final de cuentas, incluso en una pareja, que se pierden los límites del razonamiento para llegar a acuerdos. Y es entonces donde vamos perdiendo la posibilidad de aplicar un límite funcional más que estricto en los adolescentes. ¿De qué manera como parejas tenemos que ir guiando a nuestros niños a lo largo de su crecimiento? El primer ejemplo es básicamente lo que nosotros expresamos con la pareja. ¿Cómo nos ven ellos? Ellos están en el escenario en primera fila. La manera de comunicarnos, el denostar o limitar una expresión de la pareja, el descalificar un término, sobre todo si se llega al maltrato, ¿no? Tenemos familias muy caóticas que viven siempre en el pleito y se han acostumbrado de manera patológica a vivir en un mundo hostil. Pues esto es lo que estamos enseñando entonces a los hijos para cuando ellos se casen. Así que, ¿cómo debemos guiarlos? Es precisamente con la pauta del comportamiento que tenemos en casa. Hay muchas ocasiones en donde los padres o las mamás dicen, pues que nunca hemos dicho una majadería en casa. Somos muy apegados a la religión y somos muy correctos. Y somos, crecimos con los mejores regímenes educacionales, las mejores escuelas. Nunca hemos dicho algo inadecuado. Y nuestro hijo es, es un breviario ampliamente florido de términos exagerados, ¿no? De una serie de improperios que en la vida los padres habrían escuchado, ¿no? Con connotaciones sexualizadas y demás. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues es el entorno también. Si esta rigidez de cuidados tan perfectos, tan obsesivos en ser como miembros de la monarquía, pues eso es algo que rechaza el adolescente. El adolescente quiere vivir, quiere experimentar su libertad, no quiere una rigidez tan extrema. Entonces se va hacia el entorno y aprende de lo de afuera. Así que esto nos obliga a que como padres tengamos que saber exactamente dónde van, con quiénes se reúnen, cuál es su ciclo de comportamiento social. Eso es muy delicado, porque también incurrir en la individualidad y en la situación personal e íntima de los adolescentes, pues es un agravio para ellos, ¿eh? Así que
conocer el límite estricto, hasta dónde puedo ver su celular o hasta dónde puedo ver lo que está revisando en la tableta o hasta dónde puedo revisar la memoria de su laptop para ver qué páginas consultó. A veces se incurre en términos de dificultad bueno, hasta dónde estamos permitidos como padres para esto o hasta dónde es necesario para salvaguardar su individualidad o mejor dicho, salvaguardar su seguridad por todas las circunstancias que sabemos que existe acerca de las grandes compañías internacionales que se hacen pasar por niños en las redes sociales y que mediante el Facebook y otras redes sociales los acaparan, los invitan y les influyen para que compitan con el simple hecho de ser considerados dentro de un gremio, dentro de un grupo, tener un reconocimiento, pues expresando fotografías o términos de reto o conductas antisociales o circunstancias X, ¿no? Así que, pues tiene su dificultad esto, pero en gran medida tiene que ver con el juicio crítico, el razonamiento, desde luego, la experiencia personal, pero ante todo, la posibilidad de encontrar acuerdos de los padres. ¿En qué momento, como papás, se nos debe de encender ese foquito rojo con nuestros niños de que hay algún problema en tanto a su salud mental? Cuando por ahí en la escuela o algún vecino o alguien de la familia nos dice, oye, ¿estará fumando tu hija? Si somos profundamente apegados a la ideología, a la cristiandad, etcétera. Y digo, no quiero decir que los términos relacionados a la educación religiosa sean un exceso. Es parte de lo que necesitamos, ¿no? Como miembros de un contexto social. La influencia espiritual es necesaria, desde luego, ¿no? Pero estos padres que son muy estrictos y muy rígidos en estos parámetros descalifican una posibilidad porque saben que sus hijos han crecido en el seno de cierto tipo de educación espiritual. Entonces, empieza a haber una falta de credibilidad hacia lo que se dice, que puede ser dudoso, ¿no? Pero porque vieron a los chicos en un grupito sospechoso, etcétera, y se lanza la primera señal de alarma. Como padres decimos, no creemos, ¿no? Sabes que una de las dificultades más importantes, Vero, en este contexto es precisamente enfrentar una posibilidad de riesgo, una dificultad, una señal de alarma en los adolescentes, porque nosotros mismos tenemos rezagos que no hemos resuelto en etapas tempranas de nuestra vida adolescente y que tememos enfrentar con ellos. Por ejemplo, la circunstancia de la intervención de la educación sexual, ¿no? O más que la educación sexual, el tener que hablar de sexo con los hijos adolescentes. ¿Cuánta dificultad no representa para un padre o una madre hablar de esto ante ellos? Es porque nuestras propias dificultades en la conformación de nuestra sexualidad cuando fuimos adolescentes, etcétera, pues dejó alguna situación no tan terminada. Entonces, deslindamos esto y lo canalizamos a la escuela. En la escuela le van a decir, en la escuela le van a explicar, que lea hasta el internet, hay tutorial, lo que sea. Entonces estamos desligando una posibilidad excelente de acercarnos a ellos, ¿no? Porque hay una extensa dificultad con nuestro propio desarrollo de la sexualidad que tuvo menoscabos, aunque ya estemos de alguna manera equilibrados, por así decirlo, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver con los parámetros del consumo de sustancias. Por ejemplo, sabemos que en una fiesta formal, en una reunión social, una comida en un restaurante, pues podemos compartir a lo mejor una copa de vino, digamos, es un ejemplo. Ujú. ¿Cómo podemos enfrentar al hijo y decirle, bueno, y estás consumiendo bebidas alcohólicas? Si sabe el hijo que ante una buena comida, cena o en una cena o en una reunión X,
consumimos, aunque no sea en exceso. Máxime, si el padre tiene una conducta de alcohólico o tiene la enfermedad como tal, o la madre, ¿no? Entonces, es como decir con qué rostro nos enfrentamos a ellos y los cuestionamos si están bebiendo, si le estamos enseñando el mismo parámetro de situaciones. Son cuestiones muy delicadas, pero que tenemos que enfrentar tarde o temprano, porque pues el comportamiento social, la exigencia de la influencia social, los medios de comunicación y sobre todo la tecnología tan avanzada en donde las generaciones de cristal y los millennials y los que siguen tienen ya adaptado ese propio sistema, decimos el chip, porque son súper electrónicos, ¿no? Y cuántas veces los padres no te, oye, me trabé aquí, ¿cómo le hago para esta situación y para descargar este archivo y un virus y esto, lo otro, etcétera, ¿no? Y nos sacan del atolladero. Ellos son expertos y créeme que nos dan la vuelta no solo en esto, por eso el ser frontales en manejar un límite con ellos es una circunstancia no conveniente, porque simple y sencillamente nos dan la vuelta. A lo mejor nos dicen, ok, no lo hago y ya, pero, pero lo van a hacer sin que nos demos cuenta. Es mejor manejar el límite afectivo, es mejor manejar el límite relacional. Si nosotros tenemos la cercanía con ellos y conciliamos, vamos a poder ejercer una comunicación. Si nos comunicamos, vamos a poder ejercer un diálogo. Si ese diálogo es efectivo, vamos a poder lograr acuerdos. Entonces, es importante la conciliación, la comunicación, el diálogo y los acuerdos en un ciclo repetitivo que de manera afable, pues los hace crear confianza, ¿no? Que el adolescente le echa ganas para sacar la materia, pero pues sabe que en un año a lo mejor puede cambiar la edición de su celular porque está viejito, ¿no? Pero ya le costó el esfuerzo de sacar los 9 y los 10. Y si no lo logró, pues entonces tendrá que esperarse otro año. Pero ya hubo esta circunstancia de negociación en donde hay un proceso de intercambio por un interés. Definitivamente. Doctor, en caso de que alguno de nuestros radioescuchas o aquellos que nos siguen a través de redes sociales diga, yo siento que hay alguna situación con mi hijo, que hay, no hay límites claros, necesito ayuda, ¿dónde pueden acudir? Desde luego que en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental estamos a la disposición. Tenemos activo un servicio de psiquiatría infantil y de la adolescencia, en donde podemos dar tanto asesoría y detección de los problemas como un manejo específico de todos los problemas que se dan en la infancia y en la adolescencia, sean trastornos de ansiedad o trastornos depresivos de inicio en la infancia y la adolescencia, sea el déficit de atención, sean problemas adaptativos, sean problemas pedagógicos, etcétera, sean problemas del comportamiento disocial. Estamos preparados para apoyar en ese sentido porque hace rato tú mencionabas, bueno, pues acerca de los tonos de alarma y qué momento y en qué medida tenemos que acudir. Pues no necesitamos tener una situación extrema para acudir. Podemos acudir desde por información hasta teniendo una duda mínima, máxime, si sabemos que nuestra hija empieza a tener un montón de pulseras aquí o usar mangas largas, ¿no? Y hace un calor de los 40 grados. Entonces, evidentemente está ocultando seguramente cicatrices, cortes múltiples de un síntoma que llamamos cutting, que precisamente es la automutilación que llamamos en clínica. Muchos de los adolescentes, sobre todo las mujeres, utilizan el cortarse las muñecas, los muslos, incluso el área genital, en las inmediaciones del vello púbico, porque pues no se ve el corte, ¿verdad? Entonces la expresión del dolor y de la salida de sangre genera una intensa liberación de ansiedad. Y esto raramente tiene que ver
tiene que ver con una situación de intencionalidad suicida, ¿no? Muchas mamás llegan alarmadas porque mi hija se corta y quiere suicidarse, quiere cortar las venas. Bueno, esto no conduce a la muerte, ¿no? Por supuesto, pero tiene una expresividad, o sea, tiene un significado. ¿Qué está queriendo decirnos la hija con estos cortes? Está expresando una salida de emociones, sobre todo de ansiedad abrupta. Este montante de ansiedad emerge, pero ¿cuál es el origen de la ansiedad? ¿Qué está pasando en su entorno? Eh, no sabemos en un momento dado si la chica vive coaccionada por un tipo de acoso, sufrió un tipo de abuso sexual, algún tipo de agresión, vive amenazada o está acongojada por una circunstancia emocional afectiva, vamos a decir. Entonces, eh, las señales de alarma, desde luego, tienen que ver con la pérdida de pautas en el comportamiento del desarrollo en las diferentes etapas. Eh, por ejemplo, cuando el niño supera los 3 años, 4 años de edad, tuvo la posibilidad de aprender a contener esfínteres, pasan más de 6 meses sin que él se orine y se defeque involuntariamente y vuelve a tener esto en la etapa de la vida escolar, hay que poner atención. No es nada más, bueno, se cambia en la noche, se lavan las sábanas o lo ponemos a lavar hasta el colchón, ¿no? Para que aprenda, ¿no? En un Ujú. tono así restrictivo y castigador, sin poner atención a qué es lo que le está pasando, ¿no? A lo mejor hay un chico abusador que le da desapes en la cabeza porque es más chaparrito, porque tiene un menor desempeño en la escuela, etcétera, y vive acosado. ¿Cuántas veces hemos visto tentativas de suicidio reales, intencionales, en niños de esta etapa porque viven atemorizados por el grupo, ¿no? En el famoso bullying, por ejemplo, ¿no? No hay nada peor en la vida del adolescente temprano que ser ridiculizado y evidenciado, ¿no? Sobre todo ante las chicas, ¿no? Así que, pues, estos parámetros son muy variados. Cuando encontramos una situación diferente en los términos educacionales del rendimiento, de las conductas que normalmente se relacionan a un hijo, es cuando debemos de darnos cuenta, bueno, debemos de consultar, ¿no? Así que estamos a las órdenes en el hospital, desde luego que pueden tener toda la confianza. Ahora con la pandemia tenemos nuestros límites, desde luego, no tenemos la apertura totalmente señalada en el sentido de que vengan todos a la consulta. No podemos, estamos en pandemia aún, pero gradualmente estamos recibiendo niños, eh, 3 a 4 niños en el turno de la mañana, a veces más. Así que tenemos también la posibilidad de dar la consulta por medios de la tableta electrónica o por medios de una llamada telefónica, etcétera. Estamos a las órdenes y sobre todo lo que menos deseamos es que tengamos que atender a chicos que vienen de un hospital general porque estuvieron en terapia intensiva, porque estuvieron en una sala de choque, por un intento grave de suicidio, porque se intoxicaron, porque se pusieron una cuerda en el cuello y ya después de que los dieron de alta nos los envían, ¿no? Ya, por así decirlo, para evitar una circunstancia mayor. Esto pudo haber sido peor y muchas veces no nos damos cuenta de la letalidad de un intento, ¿no? Así que no necesitamos esperar esos extremos para poder prever y en un momento dado intervenir antes de que sea demasiado tarde. Pues doctor, agradezco mucho el que haya platicado con nosotros sobre este tema tan importante que es la salud mental infantil y que nosotros como adultos somos muy responsables de esto y que tenemos que ir en el acompañamiento para el sano crecimiento de nuestros niños y adolescentes. Agradezco mucho al doctor Mario Villar Soto, director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, que nos haya acompañado y que nos haya nutrido mentalmente, nos haya hecho todas estas acotaciones en torno a la salud mental infantil. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos próximamente en otra emisión de su programa Entrevista de la Semana. Muchas gracias, doctor, por haber acompañado en este programa.
Gracias a ti, es un placer para todos que tengamos la posibilidad de estar en contacto con estos temas, ¿no? Todos, incluso nosotros mismos que estamos en este medio, nos beneficiamos de todo este aprendizaje. Falta muchísimo, es muy amplio, pero estamos a las órdenes en siguientes sesiones. Muchísimas gracias y amigos, de esta manera finalizamos un programa más de Entrevista de la Semana. Agradecemos al doctor Mario Villar Soto. Nuestro tema de hoy fue Salud Mental Infantil. El doctor Mario Villar Soto, director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental. Yo soy Verónica Madrigal Rivera. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Has escuchado Entrevista de la Semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Hasta la próxima.